Okay, hello. Okay, we have already started the recording of the class. Yes, se nos había detenido la grabación, no sé por qué. Okay, I was telling you that today is June 4th, 2020. Yes, June 4th, 4 de junio. ¿Sí? Cuando decimos las fechas utilizamos los números ordinales en inglés. Ordinal numbers. ¿Sí? Esos ordinal numbers son los que nos dan una secuencia de algo. ¿Sí? Y son, por ejemplo, first, second, third, fourth. ¿Sí? Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Y eso los usamos para hablar de una secuencia o para darle una secuencia lógica a algo. Por eso se dice primero, segundo, tercero, first, second, third. Y los otros, los cardinales, cardinal numbers. Cardinal numbers son entonces 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y eso nos hablan ya más de cantidades. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo I have 10 cats. I have 10 cats. ¿Sí? Ahí estoy hablando que tengo 10 gatos. Entonces utilizo ese número cardinal, 10. Listo, vamos entonces a empezar a compartir la pantalla. Ok, pregunta. Do you have any questions? Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? Ya el test, ya el test terminó la fecha, ¿cierto? Ya deben haberlo hecho todas. Entonces, quería saber eso, si todas hicieron el test, cómo les fue, cómo les pareció. Okay, tell me something. Tell me something about the test. How was the test? How was the test? Miren, ahí por ejemplo estamos utilizando el to be para preguntar how was, cómo estuvo. ¿Sí? Acuérdense de esas preguntas con WH. How was the test? Entonces ustedes me responderán. Test, for example, the test was easy, for example. Estuvo fácil. Or the test was difficult. Yes, what do you think? Easy or difficult? No puedes ni mandarle un mail. Podría estar en igual que tú. Tell me, what do you think about the test? Was the test difficult or easy? Easy, okay. Easy, okay. Very good. Ok, listo. Entonces, vamos a seguir con la explicación. Vamos a trabajar hoy varias cosas. Vamos a mirar este pronombre it, to talk about
time? Yes. What day is it? What day is it? Esta es una pregunta muy sencilla. What day is it? ¿Qué día es? What day is it? También la podemos utilizar para preguntar la hora. Y cambiamos, en vez de decir day, decimos time. What time is it? Yes. Very easy. Okay, so these are the days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, what day is it? It's Friday. Thursday. Can you tell me what month is it? Where is the month? June. Yes, it's June. In this example, they say October, but in this moment, today is June. What year? What year is it? 2015. It's 2015. What's the date today? It's June 8, or it's the 8th of June. Look, ordinal number. Ordinal number to tell the date. Sí, entonces, en este caso vamos a preguntar, o para hablar de tiempo, es decir, día de la semana, mes, año. What time is it? Talk about the time. ¿Cómo hablamos del tiempo? La hora. ¿Cómo preguntar la hora y cómo decimos la hora? How to ask the time, how to tell the time. So, what time is it? Esa es la pregunta. It's 5 o'clock. Entonces, estas se llaman hands, las manecillas del reloj. Hands. Yes? So, when the little hand is here, it points to the hour. A la hora. Podemos decir simplemente it's 5. ¿Sí? O como les había dicho ahorita, it's 5 o'clock. Este o'clock significa en punto. It's 5 o'clock p.m. or it's 5 p.m. Otra opción. It's 5 p.m. It's 5 o'clock p.m. Dos opciones. Ok. American English. Los americanos la escriben así, con esos dos puntos, como nosotros. Nosotros escribimos así la hora. Los británicos escriben un solo punto. Ok, let's practice. Vamos a practicar, pero necesito que me hablen. Please, talk to me. Están hoy muy calladas. What's going on? ¿Qué pasa? What's going on? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué no me están hablando el día de hoy? Okay, so please tell me, what day is it? Hey, what day is it? It is Thursday. Okay, louder, más alto, porfa.
puedes decir de nuevo? Hello. I can't hear you. It is Thursday. Thursday. Okay, very good. It's Thursday. It's Thursday. Okay, 1 month. What month is it? It is June. No. June. June. Okay, good. What year is it? What year is it? Teacher. No. It's To, 2020 or 2020. And what's the date? What's the date today? Remember that I told you before the date. I told you today is June 8th. I'm sorry, June 8th. June, the pronunciation of June is this way. Let me show you. Let me show you. En este tipo de palabras que tienen este símbolo, como June, miren, es este símbolo. Suena como j al comienzo. Escuchen. June. June, June. June. Yes, June. And what is June? The definition is the 6th month of the year, between May and July. El sexto mes del año, entre julio y mayo, perdón. Entre julio y mayo. Yes? So today is June 8th. Good. Okay, let's practice. What day is it? What day is it? ¿Qué vamos a escribir aquí? According to this. De acuerdo a esto que vamos a escribir aquí. Acuérdense que vamos a utilizar este, it, más el apóstrofo y la S. ¿Sí? Hacemos la contracción del pronombre más el to be, it's. Así vamos a empezar entonces la respuesta. It's Sunday. Yes? Very easy. Look. Here. This is the answer. So I need the question. What is the question? Take a look at this one. What day is it? It's Sunday. And here, the answer, it's Tuesday. So what day is it today? Or what day is it? Very good. Remember, start, por favor. Muy importante, very important. What day is it? Very good. What day is it? It's Tuesday. Okay, this one. It's November 29th. It's November 29th.
So what is the question? For that answer. I am waiting for you. Estoy esperando. I am waiting for you. Estoy esperándolas. If I say it's November 29th, what is the question? Okay, si la anterior era what day is it? What day is it? What date is it? Oh, what day? It's good. También podrías preguntar por la fecha. What date is it? Or what is the date? Or what day is it? Very good. Okay, here the man said 1:30, 1:30, or 1:30, 1:30 or 1:30. ¿Qué estará preguntándole ella? What time is it? Okay, Geraldine. Faltan dos cositas ahí. What time is it now? Okay, good. What time is it? Good, Sarah. Very good. Entonces, what time is it? Okay, very good. ¿Qué faltó en la primera persona que contestó? ¿Qué le faltó? Que estuviera en mayúscula el what y el signo de interrogación. Bueno, aunque aquí ya está el signo de interrogación. ¿Sí? Pues también podría ser por eso. Pero entonces sí, nunca se les olvide que en inglés cerramos con el signo de interrogación solamente. Nunca abrimos, ¿sí? Como en el español. Si estamos hablando en inglés o francés, se hace, y en otros idiomas, solo se pone el final. What time is it? Hey, what time is it? Y aquí la pronunciación, miren, tengo dos T's, dos sonidos de T. Entonces solo voy a pronunciar esta T, la segunda. Y por eso voy a decir what time. What time. What time is it? 1:30 or 1:30. The 3rd of May 2012. The answer is the 3rd of May 2012. What's the day today? Parecida a la anterior, ¿cierto? What's the day today? Okay, entonces, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Yes or not? Okay, let's continue. Entonces, miren, aquí decimos, we eat breakfast in the morning. We eat breakfast in the morning. Desayunamos en la mañana. We get up at 5 a.m. Entonces, utilizamos at más
más una hora específica. En ese caso utilizamos at. We exercise at 2 p.m. Otro ejemplo. We exercise at 2 p.m. ¿Sí? Entonces, primera preposición, at. At. I get home at night. Entonces, con la palabra night, también vamos a utilizar at. Acuérdense que cuando yo digo night, estoy hablando de la noche, pero tarde de la noche. ¿Sí? Esa es la noche como tal. A la otra le digo solamente evening. Evening. Eso. Ok. In. Aquí tenemos otra preposición. In. School starts in September. Entonces, con meses, o los nombres de los meses, utilizaremos in. Ok. In September. She went to Florida in 2005. Yes, she went to Florida in 2005. Went to. Entonces, miren, aquí pasa lo mismo que cuando decíamos what time. Solo pronuncio una T. What time. Aquí went to. She went to Florida in 2005. Lo mismo, tengo estas dos T's. Solo voy a hacer que suene esta de acá. In, hablamos o decimos in para años. Entonces ya vimos, lo decimos para meses y para años también. I take a walk in the morning. Es decir, camino en la mañana. O hago una caminata en la mañana. Entonces, con in, decimos the morning. También podemos decir in the afternoon, o sea, en la tarde. O in the evening, que es la noche, pero cuando la noche apenas está comenzando. Ahí será evening. Cuando es muy tarde en la noche es night. ¿Sí? Eso ocurre mucho. Entonces, podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Ya cuando es muy tarde en la noche, entonces devolvámonos at night. Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Okay. Vamos a seguir aquí. On. Aquí tenemos esta otra. On. She goes shopping on Tuesday. Es decir, con los días de la semana vamos a utilizar on. The twins were born on March 3rd, 2005. The twins were born on March 3rd, 2005. Es decir, con una fecha específica. Ahora, si solo voy a mencionar que nacieron en marzo, entonces diría, the twins were born in March. Ahí utilizaría in March. Pero como es la fecha exacta, la fecha específica, digo on March 3rd, 2005. ¿Listo? Ok, aquí tenemos entonces otras dos expresiones. Tenemos from y to. Y las vamos a utilizar de esta forma. Aquí tenemos 2 horas diferentes, 9 y 5. Entonces dice, I work from 9 to 5. I work from 9 to 5. Yes? From to. Entonces esas dos van como acompañadas. Van como juntas. I work from 9 to 5. Otra podría ser que yo cambie aquí el verbo y diga otra actividad. Por ejemplo, I study. Yo estudio. I study from 8 to 4. O en el caso de nosotros,
We study from 3 to 5:30. Oh, sorry, we studied from 3:30 to 5. Yes? Entonces, at time to at time. De una hora a otra hora. Ok, vamos a practicar entonces. Tenemos at, in, on, from, to. ¿Cómo vamos entonces a decir? Estamos diciendo, the baby was born, y tenemos aquí Monday. ¿Qué vamos a decir? On Monday. Very good. Very good, Daniela. Excellent. Okay, the baby was born in July. Good. Very good. Excellent. And finally, the baby was born 2 a.m. With the specific time, which preposition do we use? Sí, entonces con esta, ¿cuál vamos a utilizar? Con la hora. The baby was born at 2 a.m. Recuerden, con la hora utilizamos at. ¿Listo? Bueno, entonces antes de seguir les cuento. Very good, Nidia. Entonces les cuento. Resulta que estas preposiciones, si uno las va a traducir en español, literalmente todas significarían en. Yo digo, el bebé nació el lunes. Bueno, en este caso, el lunes. El bebé nació en julio. El bebé nació a las 2 de la mañana. Es decir, todas estas preposiciones en español, uno traduciría las preposiciones, esas tres, casi que para lo mismo. En, si fuera hablando de lugar. Ahorita que estemos hablando de lugar se van a dar cuenta más fácil. Aquí como estamos hablando de tiempo, no se ve tan fácil. Pero son muy, muy específicas. Muy, muy específicas, ya ven ustedes. Para los días de la semana, on, para los meses, in, y para la hora, at. Okay, again. Here, I work 8:30 to 4:30. Bueno, ya les dije. To 4:30. Entonces, ¿cuál es la primera? Bueno, no, Sara, porque aquí como vamos de una hora a otra, Sara y Valentina. Muy bien, Daniela. Como vamos de un rango de tiempo a otro, decimos I work from 8:30 to 4:30. Es decir, vamos a ir de un... ok, Giuliani, no. Si es para horas, normalmente sí es at. Pero en este caso no. En este caso decimos from 8:30 to 4:30, porque tenemos como un rango de horas. De una hora a otra hora. ¿Qué tal esta? Miren esa que me dicen. Bueno, de nuevo, at si fuera una sola hora. No, sorry, sí, está muy bien. I teach a class at 8:30. No, está muy bien, pensé que era el ejemplo anterior. On, muy bien. Entonces, at 8:30 on Monday. Muy bien, excelente. Miren entonces qué específicas son esas preposiciones en ese caso.
¿Qué tal esta? He swims the afternoon. The afternoon. Okay, good, Daniela, very good. He swims in the afternoon. ¿Por qué in the afternoon? Lo que les decía ahorita. In the morning, in the afternoon, in the evening. Very good. Excellent. Ok, esta parte no la vamos a mirar. Déjenme yo miro aquí que sigue. There plus be prepositions of place. Entonces, acabamos de ver esas preposiciones para hablar del tiempo. ¿Sí? Para hablar del tiempo, es decir, meses, años, horas, fechas, días de la semana. Ahora miramos posición, cómo está un objeto con respecto a otro. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos the pen. This is the pen, look, the pen is on the floor. Es decir, el lapicero está en el piso. Entonces, aquí utilizamos on para decir como sobre o para decir en el piso. ¿Cuándo utilizamos on? Cuando el objeto está haciendo contacto con el otro objeto. En ese momento decimos on. Es como si dijéramos sobre la mesa, por ejemplo. Podríamos decir the computer is on the table. Podríamos poner otro ejemplo. ¿Sí? The computer is on the table. Yes. Entonces, aquí on no estamos hablando de tiempo, recuerden, sino de posición o de lugar. The pen is on the floor. So, the preposition on. Object of the preposition. El objeto de la preposición. The floor. Prepositional phrase. On the floor. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre habrá un objeto y tendremos la preposición. Entonces, esa preposición va antes del objeto y se forma esto que se llama una prepositional phrase. Demetra. Demetra is the name of a woman or a man. I don't know. Es el nombre de alguien. Demetra lives in Greece. Entonces, aquí estamos hablando del país. También estamos hablando del lugar, recuerden. Place. Cuando yo me refiero a place, me refiero al lugar. Entonces, hablamos del lugar, puede ser en el piso, en la mesa, o hablando del país. En este caso, Greece, el país Grecia. Demetra lives, aquí está el verbo, in Greece. Preposition in. Object of the preposition Greece. Prepositional phrase in Greece. Yes? So, Demetra lives in Greece, in a country. O sea, si voy a hablar de un país, utilizo in. She lives in Athens, in a city. Cuando voy a hablar de una ciudad, también utilizo in. She lives on Sigma Street. La dirección, es decir, en la calle, en la avenida, en la diagonal, on. Ahí ya utilizo on. Para decir en qué apartamento o en qué dirección, at. She lives at 304 Sigma Street. ¿Sí? Entonces miren que son muy específicas. Si voy a hablar de la ciudad o del país, in. Para hablar de la calle, on. Y para hablar del número de la casa, at. ¿Sí? La dirección.
Okay, okay. Where do you live? So where do you live? What is your answer? Okay, Daniela, good. Sarah, very good. I live in Colombia. Okay. The second one, I live in Cali. Good. Very good. Very good. Excellent. Very good. The third, la tercera, I live on, okay, Sarah, very good. On 15th Street. Yes, it's the name of the street. And the last one, at, very good. I live at 234 15th Street. Excelente. Entonces, miren, así es que yo diría la dirección. Y miren que si yo voy a traducir eso al español, o yo lo voy a decir en español, para nosotros todo el tiempo será en. Miren, yo vivo en Colombia. Yo vivo en Cali. Yo vivo en la calle 15. Yo vivo en el 234 de la calle 15. Sí, miren que en español no es tan específico para cada cosa. El inglés sí. El inglés, dependiendo qué es, utilizaré in, on o at. Sí, entonces nos vamos a enfocar en esas tres preposiciones de tiempo. En esas tres preposiciones de tiempo nos vamos a enfocar. Okay, let's practice. Where do you live? I live in Moscow. Good. Very good. I live in Moscow. Good. Where do you live? I live on. Good. Very good. Excellent. Where do you live? I live 560. Okay, good. At. I live at 56 Main Street. Very good. Very good. Excellent. Excellent. You are very intelligent. You are very intelligent. Yes? Okay. Using it, vamos a usar este otra vez, it. Ahorita lo usamos para hablar de el tiempo, ¿sí? What time is it? What day is it? What month is it? What year is it? Aquí lo vamos a usar para hablar del clima. To talk about the weather. The weather, el clima. It's a beautiful day at the beach. It's a beautiful day at the beach. It's hot today. Hot. Day. Es un día aquí. It's hot today. Está caliente hoy. It's a nice day. Es un día agradable. It's cold and rainy today. It's cold. Aquí sobra este. Aquí hay un error. Este is adicional aquí sobra. Y lo vamos a cambiar por el artículo. It's a cold and rainy day today. Listo. Tengan en cuenta eso, por favor, que aquí hay un error. It's a cold and rainy day today. What's the weather like in Cairo? What's the weather like in Cairo? Entonces, esta es la estructura para yo preguntar cómo está el clima en otra ciudad o en otro país.
What's the weather like? Acuérdense que este what's es simplemente what is. Simplemente que estoy usando el apóstrofo y la contracción con el to be. What's the weather like in Cairo? How's the weather in Cairo? Sí, otra forma de preguntar con how. How is the weather? ¿Cómo está el clima en Cairo? Y ambas tienen el mismo significado. Sí, podemos usar what's the weather like o how's the weather. Yes? Ok, hasta el momento, preguntas de esta última parte que acabamos de ver. Ok, entonces aquí tenemos varias ciudades y países, miren. Amman, Jordan, Jordania. Mexico City in Mexico o México. Perth, que es otra ciudad en Australia. En Amman, sun, Mexico, rain, Perth, clouds. Entonces, sol, lluvia, nubes. So, what's the weather like in Amman? What do you think? Warm and rainy, sunny and hot, sunny and cool, cloudy and cool. Entonces, warm and rainy, cálido y lluvioso, sunny and hot, soleado y caliente, sunny and cool, soleado y fresco, cloudy and cool, nublado y fresco. So, in Amman, what's the weather like in Amman? What do you think? Entonces, devolvámonos. Acuérdense cómo es que vamos a contestar. It's, ¿cierto? It is, es decir, es, it is what? It's look at the temperature. Miren la temperatura. 40 degrees. 40 degrees Celsius. 40 grados centígrados. So warm and rainy. Cálido y lluvioso. No, sun, look, sun. Entonces vamos a escoger cuál. Sunny and hot. It's sunny and hot. ¿Sí? ¿Sí ven? Sencillo. It's sunny and hot. Ah, ok, la pasé sin que la descifraran. Pero revisémosla. Dice, Mexico. How's the weather in Mexico City? It's warm and rainy. Because we have rain. And we have 18 degrees. It's good. Warm. O sea, medio cálido. No está haciendo tanto calor. So, warm and rainy. And Perth. What's the weather like in Perth? What do you think in Perth? Look, we have clouds and we have 8 degrees. So what is the answer? What is the answer? What do you think? It's cloudy and cool. Very good. Excellent. Very good. Easy or difficult? Girls, what do you think? Easy or difficult?
Easy. Ok, good. Entonces, miren, les cuento. Vamos a mirar aquí en la semana 2 y como ven, de esta semana 2 ya terminamos los temas, ¿cierto? Entonces miramos daily routines, WH questions, the present simple verb to be, the simple and continuous, at work, que es el video también que vimos, y lo que vimos el día de hoy. Y así finalizamos la semana 2. ¿Sí? Ya los contenidos de la semana 3 están listos. Ahí, si quieren irlos mirando. Vamos a hablar how to tell the time, que ya les adelanté un poquito. Family, vamos a mirar algo de la familia. Vamos a hablar del pasado, cómo expresar las cosas en pasado y en futuro. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esa próxima semana, esos temas. Y les voy a dejar el examen listo de la semana 2. Se los voy a dejar aquí en semana 2 para que lo resuelvan así como resolvieron el de la primera semana. ¿Sí? Eso se los voy a dejar de aquí a mañana, ya tienen el examen. Y se los dejo hasta la próxima semana. Antes de para el mismo día que hacemos la clase, para el próximo martes, hasta ese día tendrán para hacer el examen. Que vamos a abarcar todo lo visto en la semana 2. ¿Sí? Entonces, miren los videos y miren los contenidos que hay en el Q10, porque de todas esas cosas voy a sacarles unas preguntas. Entonces, preguntas, ¿tienen preguntas ustedes para mí? Yes or no?